Soy fan. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Bully Podcast número 37. Hola, hola. 37. Sí, yo soy su amigo Reinhardt, les doy la bienvenida a este podcast donde hablaremos del video semanal. Siempre te pones súper formal acá. Grande. Y siempre es su amigo Reinhardt. Yo no soy su amigo Luis. Soy su enemigo Luis Felipe. Yo sí soy su amigo. Yo soy su amigo Antonio. Bienvenidos al Bully Podcast 37, ¿verdad? 37, así es. Sí. Un podcast donde vamos a hablar de un tema que... a ver, tengo un poquito alto el volumen. Ahí está. Un tema que hemos tratado varias veces en Bully, en diferentes ocasiones. Y que pues ahorita es un buen momento para hablar de un personaje que siempre como que queda en la... Sí. Como que queda en la narración en medio, pero no se profundiza tanto. Entonces hoy fue la oportunidad esta semana fue la oportunidad de hablar de eso, ¿no? Aunque, bueno, sí. Y también ahorita comentarles pues del Bully Podcast del lunes, ¿no? Sí. Que para quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo, pues... Una maravillosa oportunidad. El maravilloso podcast y la maravillosa oportunidad de escuchar. De haber escuchado esto. Ese podcast, pues, quedará creo que en nuestros corazones. A menos que alguien por ahí, de pura casualidad, lo haya grabado. Que no creo. Pero, pues, Mixler, ¿no? Nos jugó la mala pasada de que solo grabó la mitad del podcast. Sí, y que la verdad sí lo lamentamos mucho porque estuvo muy, muy divertido y el tema que tratamos era uno que a nosotros nos importaba mucho, que era de Rafael. De Rafael, el maravilloso. El maravilloso Rafael, el Divo de Linares. El Divo de Linares. Y nos emocionamos mucho ese día y estábamos hablando y pusimos su música. Sí, y empezamos a investigar y a entrar en materia. Muchas mamás nos los agradecieron. Sí, claro, y de ser algo que parecía como de risa loca al momento de entrar con Rafael, fue como, wow, Rafael rockea a lot. Sí, empezamos como con cierta incredulidad, así de, bueno, no sabemos si a la gente le vaya finalmente interesar, pero funcionó muy bien. Sí, al final tuvo buena respuesta por parte del público, pero desgraciadamente, como siempre pasa, ¿no? Siempre que hacemos, que queremos hacer un podcast distinto, por alguna razón no se graba. También pasó, hicimos uno de Mario Bros. Hicimos el de Mario Bros, que era como la incursión del spoiler alert en temas de videojuegos, ¿no? Entonces era la primera reseña de un videojuego y se perdió. Así es. Y ahora, pues no sé, ahora que quisimos hablar del Divo. Del Divo de Linares. Que no es para menos, daba para 2 horas así de... Sí. De intensidad con un cantautor de la balada romántica. Ajá, claro, y el más poderoso, claramente, y el que sigue en pie hasta nuestros días. Y ganador de disco de uranio, más de 50 millones de copias y todo. Y no se pudo, entonces... Entonces el podcast de Rafael quedará solo en nuestros corazones. Y de quienes lo escucharon. Y aún conservamos ahí la ligera esperanza de si por ahí alguien de mera casualidad lo grabó, estaría increíble que nos lo pasara. Ajá. Entonces, esperamos acá su... Nos pone que si en serio sí hablamos de Rafael, ¿no? Sí, fue 1 hora de Rafael y pusimos de sus mejores éxitos, ¿no? Sí. Que de hecho fue difícil discriminar entre todas las canciones que queríamos poner. Tuvimos que decidir, nos fuimos por 5. Nos fuimos por 5 y un encore al final y fue difícil decir cuáles y en qué orden. Además, había que ser delicados para ir describiendo la intensidad del maravilloso. Y así como dice Javier Caballero en el chat, así será un podcast mítico. Ya solo una leyenda urbana que quedará ahí como el día que los bullies hablaron de el Divo de Linares. Sí. El maravilloso Rafael. El maravilloso Rafael. Que es maravilloso, es muy maravilloso. Es grande. Es grande. Sí, el maravilloso Bully Podcast no tuvo ese nombre solo porque sí, sino se contagió de su maravillez. Y aparte fue muy gustado, la verdad. Mucha gente le dio corazoncitos y fue muy divertido, ¿no? Creo que como que hace mucho que no nos divertíamos tanto en un podcast. Sí. La verdad fue el chat y nosotros y todo estaba el ambiente vuelto loco. Así es. Pero bueno, así ya quedará en nuestros corazones. Nos dicen que se cortó la transmisión, no sé, todo se cortó, la última fue escándalo, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, denos un segundo, vamos a verificar. Seguimos al aire, ¿verdad? Y denle, bueno, en el chat les doy indicaciones. Pero bueno, más allá de lo del podcast de Rafael. Era el maravilloso Rafael el lunes y hoy nos toca Constantino el Grande. El Grande. Sí, ¿no? Puros adjetivos acá, magnánimos, ¿no? Que hacen ver la grandeza detrás de cada quien. Seres grandiosos esta semana nos acompañan Nos acompañaron en el Bully Podcast, así es. Y entonces justamente trata sobre Constantino el Grande, ¿no? Que va en la sección de Bully Responde,
que es como el segundo video que hacemos en este sentido, ¿no? Como de la gente que nos ha mandado preguntas y nosotros las procuramos responder en los videos, ¿no? Y esta, la recuerdo, la mandó Samuel de la Cruz, ¿sí? Que hasta hicimos mención y también él nos respondió ahí en los comentarios de que esa era su pregunta y que estaba muy feliz de que lo hayamos contestado. Yay. Entonces, que era de cuál era la relevancia de Constantino para como la Iglesia Católica. Así es. Contemporánea, actual, digamos, ¿no? Sí. Esa era como su pregunta, pero bueno, al estar investigando sobre el video, pues se vuelve muy interesante porque es una cuestión de que no solo es como para la Iglesia Católica. Por eso el video fue planeado así, como de una cuestión de que no solo es el catolicismo, sino es como la religión cristiana en general, ¿no? En su totalidad. Sí, digamos que todo el árbol, el gran tronco, que después ya saca las ramas derivadas del cristianismo en sus múltiples expresiones. Ajá. Y no, te interrumpí. Sí, entonces ese es como el sentido justamente, ¿no? Porque era como darle línea a eso, como que él nos había hecho esta pregunta del catolicismo y precisamente por eso también la decidí dejar así, ¿no? Como en un sentido de que en el video explicaríamos cómo no solo era para el catolicismo, sino como hablando en un sentido más general. Porque pues sí, ¿no? O sea, está interesante hablar de eso, ¿no? Porque son 300 años después de la muerte de Jesús. Ajá, que se empieza a gestar ya un movimiento, vamos, social, organizado como tal. Ajá. Sí. De hecho, Jesús así no, o sea, muere y sí está su historia, su leyenda, pero no es algo muy mainstream, por llamarlo de un modo. Ajá. Y tienen que pasar 3-4 generaciones de, pues sí, 300 años. De personas. Para que empiece a cobrar fuerza y sentido y esta mitificación del personaje para, pues, para volverlo la base de la religión. Ajá. Sí, entonces aquí justamente estamos en ese periodo de que, pues ahí a los cristianos, como también como situarlo como en su momento histórico, ¿no? Porque ahorita, no sé, hablar de, en general de cristianos y catolicismos, pues es algo megapoderoso, ¿no? Ajá, es como la religión más, bueno, de las más grandes, ¿no? De las más grandes, de las más difundidas y que apenas estuvimos hablando del Papa y es referirte a pues todo ese también sistema político y social. Sí, una institución que ha estado ahí presente literalmente desde hace miles de años, Ajá. 1000 y tantos. Algo tan influyente y tan poderoso, pero sí, aquí estamos acá en la parte underground, ¿no? Del Sí, no, como que todavía cristianismo. es muy del pueblo, todavía es algo muy callejero, todavía es algo muy underground. Están la gente que son los profetas, la gente que comparte las enseñanzas de Jesús, pero yendo, pues literal, entre las villitas, entre peregrinos, entre ir juntando pequeños grupos de creyentes, incluso como estos los protocristianos. Ajá. Es bien interesante ver sobre ellos porque está la idea de Dios como Cristo, como Dios Padre, Ajá. pero las formas de alabanza y las formas de establecer el culto como tal no están unificadas. Sí. Entonces, entre estos pequeños grupos empieza a haber incluso conflictos. Claro. Cómo es que se tiene que hacer la adoración y cuál es la forma correcta de hacerlo. Incluso en qué tiempo, qué fechas son los momentos correctos para hacerlo. Pero esto nos deja ver que aunque no estaba unificado, era algo que se estaba permeando en la gente. Poco a poco. Poco a poco. Y también... Pues bueno, de hecho, les recomendaría mucho el libro de Isaac Asimov, del Imperio Romano. Que claro. Habla, le dedica un capítulo completo al cristianismo. A los cristianos. A la fundación del cristianismo. Ajá. A los primeros cristianos. Y está excelente. Donde también es es el Imperio Romano que no esté tampoco en su mejor momento. Sí, no, ya empieza la decadencia. Es el imperio que empieza a estar en decadencia, donde la diferencia entre clases sociales empieza a haber mucha pobreza. Y que se empieza a expandir tanto que como que ya pierde control sobre sí, exacto. fronteras, ¿no? Sí, siendo este imperio tan grande. Y luego también las divisiones internas, porque de hecho cuando Constantino empieza a tomar el poder, está dividido en 4 grandes áreas. Entonces es como también eso, o sea, como que ya va más allá disputas políticas, entonces el imperio como tal está fragmentado en 4, que después Constantino precisamente lo reunifica, pero, o sea, sigue habiendo muchos conflictos, ¿no? Sí, que igual derivado del territorio que abarca, y que al ser un imperio que va creciendo a partir de ir, dominando villas bárbaras, ir tomando pueblos, ir jalando a los pueblos hacia sí, pues también generaba pues choques culturales que hacían que con las condiciones pues se pudieran organizar estas regiones y tuvieran conflicto con el resto del imperio, aunque en realidad seguían perteneciendo a este gran
Claro. a este gran todo. Es interesante incluso, porque cuando tocamos Roma, todo hace 4 años. Sí, y que lo hemos tocado ahí medio transversalmente. Y lo hemos tocado en otros videos, justo, es lo padre del Imperio Romano, es tanto tiempo y tantas cosas que ocurren, sí. Que incluso es difícil como resumirlo rápido, las etapas del Imperio glorioso, del Imperio en expansión, del Imperio que se parte, del Imperio que se reunifica. O sea, ahorita poniéndolos en contexto, pues justo es este imperio que ya está dividido, que ya llegó a su punto cumbre y ahora está teniendo problemas de estabilidad. En todos los sentidos, político, económico, y que en este sentido la religión cristiana también viene a ser como, en ese momento, como de algo que de alguna manera sí viene a cuestionar de alguna manera el poder del Imperio Romano. Es algo subversivo. De hecho, también por eso durante estos 300 años no es nada más la no organización de la gente, sino que ser cristiano, o sea, evocar a Jesús como un ente sacro, era algo subversivo, es algo que iba contra la naturaleza de los dioses, de las estructuras religiosas. Que es justo a lo que quería ir, ¿no? Como en ese sentido de qué es como lo subversivo en ese sentido, en ese momento de los primeros siglos del cristianismo en relación con el Imperio Romano, que va justamente en esos dos sentidos y que se menciona en el video. Uno, que se opone de alguna manera a los cultos paganos oficiales del imperio. Ajá. Como ya, por ejemplo, en los videos de Navidad y otros hemos hablado justamente de los cultos que ya tenían los romanos como tal, al sol y demás. Ajá. Y otro sentido es que también se opone muy a un sentido que ya se le daba como el culto al emperador, ¿no? Y en el sentido de que, o sea, como que los emperadores eran de alguna manera como una divinidad en vida, ¿no? Ajá. Entonces, de alguna manera, tú tenías que respetar al emperador y seguirlo y escucharlo y atenderlo, pero más que nada porque era como un representante así de Dios de los dioses en la tierra, ¿no? Entonces, digamos como lo subversivo del cristianismo en ese momento y en ese sentido es como esa cuestión de que como ya toman pues como que hay un único Dios. Ajá. Y que de alguna manera Jesús es como su hijo representante en la tierra. Todavía ni lo tienen muy definido eso de si hijo o padre, es como ahí su representante. Pues eso viene a cuestionar como un tanto también el culto a los emperadores, porque es así como de, bueno, entonces si dicen que ya solo hay un Dios, ¿emperador qué? Los emperadores qué, ¿no? O sea, solo son gobernantes, pero no tienen nada de como sacro. Entonces eso pone un tanto en cuestión religiosa pues en jaque. Tela de juicio pues de alguna manera la legitimidad del poder. Digo que a fin de cuentas son los ejércitos y el poder de influencia y lo que hace que el poder se pueda ejercer, pero en un nivel, vamos, de narración de lo que es el emperador, de lo que son estas figuras de poder, pues lo rompe, ¿no? Lo rompe. Aunque, bueno, o sea, lo rompe, pero sin embargo después el cristianismo se adopta y sigue habiendo monarquías y sigue siendo como figuras semidivinas, ¿no? Sí, de hecho, ¿qué pasó? Eso es justamente lo que vuelve interesante a Constantino como en esta transición. Es que Constantino, como entre otras cosas de hablar del cristianismo, como de por qué lo oficializa y demás, o sea, sí realmente se estaba propagando, sí era como una idea subversiva que se oponía en este sentido al imperio, entonces sí estaba como creciendo de alguna manera, ¿no? Y él, o sea, como de alguna manera lo que él hace y que también se explica justamente en el video, es así como de darle un tanto la vuelta, como en un sentido de, bueno, yo soy el gobernante, ya no va a ser como una cuestión de que yo soy el Dios, ser divino, terrenal, representante de los dioses. Entonces, tomando a la religión a los cristianos como tal, es más bien de alguna manera que como que el poder de Dios me legitima para que yo sea el gobernante. No tanto de yo ser el ser divino, sino como que yo cuento con el respaldo de Dios. me representa. Ajá. Dios entonces, es mi homie acá. Eso cambia el juego. O sea, Constantino, pues la verdad, muy astuto en ese sentido. Es como en un sentido de, ok, ya no es de que seamos como el culto al emperador. Va ya más bien una onda de alguna manera, tengo a Dios detrás de mí. Ajá, como que Dios está de mi lado porque yo soy es una manera muy rudimentaria decirlo, como yo soy el bueno. O sea, sí ganaba, y pues parte, ¿no? De este mito de la gran batalla de Constantino. Sí. De poner que tiene una visión en el cielo donde ve una cruz
y lo interpreta como una señal de Dios para colocarlo para colocar la señal de la cruz en los escudos. Bueno, que es un símbolo cristiano. No es, de hecho todavía no está como tal el símbolo de la cruz. Ajá, sí, de hecho. De hecho ya después se hace los artistas del Renacimiento ya lo ponen como una cruz, pero en ese era otro símbolo que justamente ahí también se muestra en el video. Pero que de todos modos pues evoca, ¿no? Evoca, claro. Y al ganar esta batalla es lo que permite que él pueda unificar el imperio, que no es poca cosa. Sí, ya es la batalla definitiva con la que ya logra justamente ya a que vuelva a ser uno solo el imperio romano. Ajá, entonces con esta capacidad de influencia de ahora yo soy el gobernante, o sea, después de este momento de fragmentación, también funciona como una herramienta de, ¿cómo decirlo?, de coacción con la gente, de tratar de unir a toda la gente que se está rebelando al imperio bajo la idea de que ya no son cientos ni son guerrillitas ahí o gente en el campo, sino que el cristianismo ya es algo que todo mundo, si no participa, al menos sabe qué es. Sí. O sea, es algo que ya está presente en la... A menos que vivas así en una tribu, en las Polinesias. Ajá. ¿Y qué es también eso? O sea, sí es algo que se está volviendo muy popular. O sea, que sí está teniendo punch, literal. Pues sí plantea ideas subversivas. O sea, toda esta cuestión de... O sea, como de... No sé, de la humildad y de la nobleza. Y que atiende mucho como un discurso de la gente pobre y demás. O sea, eso... Como de lo que mencionabas al principio. El imperio romano ya tan fragmentado y como ya tan desigual... Eso lo alimenta. Lo alimenta, o sea, ese discurso le llega a la gente con pocos recursos, ¿no? Sí. Y se empieza a propagar. Que era en esencia como un discurso súper hippie, ¿no? Porque en esencia Jesús era como el hippie así máximo así de... Versión... No hay pedo, si te pegan así, tú pon la otra mejilla. No busques riquezas y todo. Y que es irónico, ¿no? Que hoy en día... O sea, ese discurso sea de una religión que es como mayoría y que en general no fomenta para nada los valores de Cristo. Sí, no en la acción. Ajá, ahora Cristo se volvió en así de odia a los gays y a las mujeres que abortan. Ajá, sí, es curioso, ¿no? Se ha tergiversado. Sí, y justo eso, ¿no? Como por eso también es tan polémico esto y como entender al cristianismo justo en eso, como es de esos primeros años en que ahorita es así como la novedad de alguna manera, ¿no? Como una novedad y que funciona como una coyuntura social importante. Porque también, o sea, es pensar esto, imagina que tú estás en Roma, pero no tienes la suerte de vivir en una de las ciudades, vives en el campo. Sí. Entonces puede que llegue una tropa, o lleguen bandidos y maten a todos y simplemente pues ya no pudiste hacer nada al respecto. Sí. O que te enfermas y simplemente no pudiste sobrevivir mucho. Entonces es una época difícil para vivir. O sea, que esté el Imperio Romano no implica que la gente tenga una calidad de vida precisamente alta si no eres de la aristocracia o si no estás dentro de una de las ciudades. Y este discurso de, bueno, tú vienes a este mundo a sufrir. O sea, vienes a este mundo a tratar de ser bueno porque en la otra vida se te va a recompensar. Ajá. Y mucho del discurso del cristianismo pues evoca a esto de tú tienes que ser bueno en este mundo porque es en el más allá donde está Jesús, es donde está lo bueno, ¿no? Es donde está la vida eterna. Y esta promesa de la vida eterna llena de cosas padres, llena de satisfacción, llena de alegría, es algo que tiene sentido ante un entorno en el que difícilmente puedes salir de una situación difícil. Desfavorable, sí, claro. Que es la que tiene la gran mayoría de las personas. Sí, de hecho. Y entonces por eso... Y Constantino toma eso de alguna manera como herramienta también como para legitimar su imperio y su gobierno. Porque justamente él se da cuenta que están ocurriendo todas esas cosas. Y a mí por eso se me hace interesante como también hay por ahí al revisar, o sea, como que los historiadores lo ven así. Como que Constantino, y es como para hacer la distinción importante, que no se ve a sí mismo como cristiano, digamos. Sino que se ve como un gobernante de los cristianos. Y eso cambia totalmente el juego. Porque no es tanto o sea, sí, de entrarle a la parte religiosa, pero más como desde la parte política. O sea, y de lo que mencionabas, o sea, en un sentido de que, bueno, si esto está permeando, pues sí, la verdad él lo usó como para legitimar su imperio y su gobierno y que llegara a toda esa gente, ¿no? Sí, ¿no? Incluso... Y que no se volviera como cuestionable, ahora que había reunificado de nuevo todo el imperio. Sí, que era un sector social, digámosle así, o un sector ideológico, que sí, no se volvió el cristiano, no era cristiano durante la mayoría de su vida. Sí, de hecho, justo también lo que se menciona en el video, que se bautiza hasta su lecho de muerte. Lecho de muerte, ¿no? Que es una cosa como troll.
Pero es esto mismo de tratar de como gobernante tener la idea de poder administrar este pensamiento en su favor. O sea, no siendo el líder de los cristianos, sino quien puede darle un sentido a la existencia de este movimiento que ya no puede detener. Claro. Porque también, o sea, estos 300 años que vienen antes es de arrojar a los cristianos a torturarlos, quemarlos, lacerarlos, arrastrarlos, partirlos, degollarlos, desollarlos y demás. Etcétera. Es una lista así súper completa. Sí. En el que ya no tenía sentido la persecución, o sea, porque esta persecución lo único que hacía era nutrir la violencia. O sea, tanto de tener gente que quisiera escapar, de ser aún más disidente a las instrucciones del gobierno. Del imperio. Del imperio, o sea, aunque estas instrucciones no necesariamente fueran en aras del cristianismo, simplemente la gente por estar con este estatus ya tenía que ser perseguida. Sí. Y esa inestabilidad pues no te deja pues tener dominio o control sobre pues este vasto y muy extenso territorio. Y que luego, o sea, está esa parte política, pero también justamente está la parte religiosa de alguna manera que también, o sea, los historiadores, por eso también en el video ese fue el propósito, de decir, bueno, no hay como una única razón. Está como la versión acá épica, legendaria de lo de los escudos y de que le llegó el mensaje y que lo pusieron y ganaron la batalla. Está la parte política, que ahorita ya la comentamos, y está también la parte de que tal vez genuinamente también sí se volvió creyente de alguna manera. O sea, y aquí sobre todo por la influencia de su entorno, y también se menciona en el video por Santa Elena, por su madre, que su madre sí se vuelve antes creyente cristiana, y de hecho tiene un papel muy, muy relevante durante el imperio. O sea, se vuelve como una figura central para el emperador Constantino. Entonces, o sea, Santa Elena tiene poder. De alguna manera, porque de hecho también ya la hemos mencionado en otros videos. Sí, en de los Reyes Magos, ¿no? En de los Reyes Magos, que ella era como una Indiana Jones. Indiana Jones de las reliquias cristianas. Sí, literal. O sea, esto de que recuperó como la cruz, ¿no? Pedazos de la cruz original. Donde fue crucificado Jesús, etcétera. O sea, como que es de alguna manera también, o sea, por su entorno social, familiar, Constantino sí estaba ligado de alguna manera al cristianismo. Entonces también es como una combinación de todo. Tampoco como entenderlo así como nada más unilateralmente, sino es como una cuestión de... Pues, está esta leyenda épica de la batalla, está la parte política y está la parte de que pues también como que a Constantino le pegaron esas ideas y probablemente y se volvió creyente. Es como que... como te estar el permeado de estas ideas, pero igual mantenía esta... pues digamos inteligencia que necesitaba para ser el emperador, de sí estar del lado de los cristianos, pero no hacerlo hacia su persona, o sea, no utilizar la figura del emperador como algo adherido al líder de los cristianos. Exacto, de hecho, eso fue... O sea, en la práctica, en los hechos, pues es fundar catedrales, iglesias, darle su lugar a este sector de la población, a estas creencias, incluso a participar en decisiones de unificar las tradiciones a las formas de adoración, sin necesariamente ser el partícipe activo de la religión. Exactamente, sí. Y ese, o sea, como movimiento político, pues sí, lo usó como tal, como una cuestión de unificación del imperio y como para darle todo un sentido, legitimación. Pero eso, o sea, y pues el impacto sí es enorme, principalmente por los que se mencionan en el video, que es lo del Edicto de Milán, en el 313, que ahí va como justamente en esta onda de, ¿cómo se llama? Eso es como de no para no perseguir más a los cristianos. Y luego lo que mencionas en lo del concilio de Nicea, que ese sí es importante porque es justamente, dicen que es como el primer concilio como tal en el que el cristianismo se tiene que poner de acuerdo sobre sus dogmas y creencias. ¿No? Así de que esta galletita va a representar a Cristo. Sí, a la mitad nos vamos a dar la mano todos. Sí, nos vamos a decir la paz. Es esto, ¿no? Hasta nos vamos a sentar y hincar y parar. También son los días en que definieron las fechas de Pascua. Sí. Empezando por la idea de la iglesia, o sea, que es el latín de congregación. No es tanto como la iglesia del templo, sino más bien la idea de que la gente se junta, se congrega a escuchar o a hacer algo. O sea, y es esto, o sea, como dices, Luis, de... ¿Cuáles son los rituales de cuando nos juntamos? O sea, y estos rituales tienen que estar unificados para que los cristianos que estamos en el centro del imperio podamos entendernos con los cristianos que están en la península. Sí, exacto. O sea, y tenga esto un sentido y no haya conflictos. Y
son 2 escuelas las que... Y que es justamente también hay como la cuestión de, pues sí, de cómo lo usó Constantino, ¿no? Porque es una cuestión de si estoy unificando el imperio también, y si estoy tomando de alguna manera ya el cristianismo como bandera de esta unificación, también necesito que haya una unificación religiosa. Y parte de eso es como, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. Y de hecho de lo que se menciona en el video, o sea, es como broma, pero sí, de hecho gran parte se discutió justamente de cuál era la naturaleza de Jesús, de que si era hijo de Dios o que si solo era un dude ahí representando a Dios, pero que sí había un vínculo entre padre e hijo. Entonces, ¿qué? Hay un montón de viejecitos discutiendo si es su hijo, teología, o sea, sobre lo dicho por los primeros cristianos, por los primeros apóstoles, por la documentación que había por ahí, y sin dejar de lado este amalgamiento que hay con las tradiciones paganas, que es algo que también el cristianismo absorbe mucho. Que, por ejemplo, en el video de Historia de Navidad lo explicamos con varias cosas, ¿no? Es un muy buen ejemplo. Cómo tapan varias creencias ya que había. Y las adornan con con este skin, con esta piel de cristianismo. Sí, le ponen acá GT Chrissy en la portada. O sea, así, incluso lo hacía fácil, la verdad, lo hacía fácil para las personas. Sí. Bueno, no es diferente, o sea, tú vas a festejar igual, pero ahora la canción no dice... Ahora no es Apolo, Mitra, ahora es Jesus. Ok, es todo, sí, es todo, ya, ok, perfecto. O sea, y eso se empieza a contagiar mucho y también vas notando, hasta el día de hoy, o sea, si ustedes pueden ver en internet es muy fácil hasta encontrar formas de festejar la Navidad en Ucrania, en diferentes partes de Europa, en América, que hay como particularidades. Pues como el mismo Krampus, ¿no? O sea, que nacen de esto, de juntar leyendas, juntar narraciones de los pueblos a los que va llegando el cristianismo y donde se va pues imponiendo, ¿no? Aquí en el Imperio Romano pues lo vas teniendo pues muy en el centro del imperio. Sí. Bueno, muy en Constantinopla y alrededores, pero por ejemplo cuando el cristianismo empieza a llegar más al norte y ya estás hablando de cientos de años más adelante. Sí. O sea, igual se empiezan a adaptar los mitos nórdicos a tradiciones con los santos que van a estar apegados al cristianismo. Como es, por ejemplo, ya lo que pasó en el colonialismo en América, ¿no? Que es justamente eso, o sea, ya llega ahí el cristianismo y es también adaptarlo a las creencias que ya había aquí, ¿no? Claro, o sea, ya yéndonos un poquito lejos del tema, pero ya para regresar, de esta función que tenían los frailes o los monjes que venían a evangelizar. Diciendo, es que tú siempre habías orado a Dios, o sea, el Dios que yo te estoy viniendo a decir, solo que tú no sabías. O sea, solo que tú le estás poniendo otro nombre. No sabes que era Jesus. O si tú no sabías que no es Jesus, o sea... En realidad siempre fue Jesus. ¡Chan! Y no sabías que Tonantzin era la Virgen de Guadalupe. No, y buscar equivalencias. Pero sí, si lo Poshley era Jesus. Bueno, o sea, es como el argumento. El argumento que usaron los... Sí, o sea, pero por ejemplo, en fechas también hay coincidencias ahí, es Navidad, es el 21 de diciembre. Que es 21, bueno, los días alrededor de Navidad, que se supone que es también cuando se supone llega y baja Quetzalcóatl a la tierra, y dicen, no, es Quetzalcóatl era Jesus, y es cuando él nació, porque es la Navidad, y o sea, buscar como esas cosas que puedas hacerle un match para justificar una narración con otra, y irlas fusionando, ¿no? Pero bueno, estamos ya yéndonos como 1500 años adelante. Sí, ahorita con esto de Constantino fue como los primeros años de unificación, de ponerse de acuerdo en esas cosas y también pues realmente cuando el cristianismo como tal deja de ser justamente esa cosa underground, así perseguida y demás, y se vuelve... Es que también es lo que dicen, o sea, es que sobre todo es el cambio es súbito, es así como muy rápido. Imagínense justo eso, en 300 años así te persiguen, te ahorcan, te comen los leones, y de pronto pasan menos de 100 años y eres la religión oficial del Imperio Romano. Y ya hay cristianos en el Senado, y ya hay cristianos, bueno... Por eso dicen que en ese sentido el papel de Constantino sí fue mega determinante para la historia del cristianismo, porque sí, lo convierte de algo que era así como subversivo ahí... Y de pronto se vuelve la religión oficial, que justamente no se vuelve con Constantino, pero que él da ya todos los pasos, justamente, o sea, es en el mismo siglo para que ya se acabe oficializando con Teodosio, con el emperador Teodosio. Entonces, pero eso no pasa mucho después de la muerte de Constantino. Sí, Constantino, como con todos estos
concilios pues, y estos edictos da como los pasos clave para que eso ocurra. Sí, pues justo el reinado y desde el reinado hasta la muerte de Constantino, pues son 30 y tantos años. Sí. Son como 35 años, sí. O sea, es algo... Muy poco. Es muy poco, o sea, comparándolo en estos 300 años, incluso en los cambios que normalmente se dan para que una religión, digamos, cuaje. Ajá. O sea, y estaba agarrando fuerza social, pero Constantino ayudó a que tuviera una fuerza institucional. Ya formada, ya estructurada, ya con formas más claras. Siguió habiendo conflictos y reformas y demás a lo largo del tiempo, pero esto fue lo que ayudó a ya darle un toque definitivo a esta religión. O sea, es válida. Sí. Ya no es solo una creencia de la gente, esto ya es una religión y se reconoce como tal. O como oficial además ya, ¿no? Del imperio. Y a partir de ese momento es cuando ya es Iglesia Católica Apostólica Romana. Pues no como tal, de hecho todavía, es que la influencia de Constantino todavía no se da mucho esta división, digamos, de alguna manera. O sea, como ejemplo, así las basílicas que construye, está la del Santo Sepulcro en Jerusalén y también está la de la primera catedral de San Pedro en Roma, o sea, que es la antecedente al Vaticano actual. Que de hecho yo ya investigando, sí está interesante porque ya después en el Renacimiento, pues ya cuando la Iglesia Católica es mega poderosa, ya destruyen esa, de primera de Constantino, y ya mandan acá a todos los artistas renacentistas para que les hagan acá su super Vaticano. Sí, de hecho, así, paréntesis gigante, los de estos programas de History Channel de Buscando Ciudades Perdidas. Luego han tratado como de buscar de que la Catedral de San Pedro original, o sea, como que las ruinas siguen estando abajo del Vaticano, pero que pues solo hay pasadizos y hay túneles y así de la construcción original, pero que... creen, o sea, como que el mito es que la catedral sí está así como el arca perdida en el fondo de... Sí, suena súper Código Da Vinci también. Sí, entonces está padre esa... Como la catedral original, ¿no? Como la idea de la catedral original y cómo llegó después a montarse un templo, bueno, una ciudad entera encima. Y ahora eso que mencionas, o sea, como de los ortodoxos y demás, o sea, estamos justamente en el periodo de Constantino en el que... O sea, se está pasando simplemente del ser perseguidos acá a convertirse en la religión oficial del imperio. Y justamente ahí es cuando empieza ya... no empieza todavía la división, pero empiezan a formarse estos grupos de poder. Porque ahí se vuelve interesante de que al volverse como ya la religión oficial del imperio, también adquiere de alguna manera como la estructura política del imperio. Y entonces hay obispos representantes de cada ciudad, ya como decir, tú eres el representante cristiano de tal y tal ciudad. Y entonces ahí poco a poco empiezan a surgir porque, o sea, al mismo tiempo que, digamos, las ciudades más importantes del imperio, como ya era Constantinopla, Roma, Antioquía y demás, esas mismas ciudades se vuelven como las más importantes en cuestiones de la religión cristiana. Como que los obispos que pertenecen a esas ciudades son los más poderosos. Y está bien interesante ahí porque justamente empieza a surgir como ahí esa división entre el obispo de Roma, que eventualmente va a ser el Papa, y el obispo de Constantinopla, que... Sería como el Papa ortodoxo hoy en día. De alguna manera. Sí, o sea, mismo, como que esto se va a llevar así como todavía siglos, pero como que ahí empiezan a surgir esos grupos de poder que eventualmente llevarán a esa división. Entonces, eso lo vuelve interesante. Y de hecho ya ahí se empiezan a pelear así como de quién es el poder real, ¿no? O sea, ¿qué obispo es más poderoso y cuál es el representante principal? Sí, digamos, el católico... Alfa, digo, o sea, Sí, pero... Y también es esto, obedeciendo a cómo se... O sea, y con la justificación práctica de cómo se ejerce el culto y cuáles son las cosas que puede hacer la gente, cómo se enmiendan y cómo se supone se debe de comportar las personas adheridas a cada una de las alas del cristianismo. Sí, porque justamente, o sea, y ahí ya relacionándolo, por ejemplo, con la historia del papado, está interesante que justamente eso como... estaría muy interesante que alguna vez habláramos más... O sea, hemos hablado varias veces de los papas, ya en muchos videos, pero como de los orígenes de la idea del papa y demás. Porque en este entonces solo, o sea, como tal, los que ahora son los papas es el obispo de Roma, pero, o sea... Cada ciudad tiene su obispo. Entonces, de alguna manera, al final, ahorita es el obispo de Roma, es el Papa, porque pues, es el ganón y el que está ahí en el Vaticano y demás. Pero en ese momento,
O sea, no te hacía más ser el obispo de Roma que ser el obispo de Constantinopla. O ser el obispo de Antioquía. O sea, como que en poder y en hegemonía era lo mismo. Al final se acabó imponiendo el de Roma, pero en ese entonces se da como todo eso, esa disputa. Y eso nos empieza a volver muy complicado, ¿no? El hecho de tener representantes de las iglesias. Bueno, con los dioses paganos no sucedía eso, estaban los dioses ahí haciendo sus locuras. Sí. Era más divertido cuando los dioses hacían locuras, ¿no? Y tenían narraciones locas, pero no necesariamente había representantes del culto a Morfeo, a Apolo, a Marte, a quien tú quisieras, ¿no? Debería volver. Deberían volver los cultos paganos. Y con el cristianismo sí ocurre esta transformación de estructurarlo con una cabeza del grupo, que es el que va dando la pauta, y el grupo que lo representa, y esto genera estas disputas de poder. Exacto. O sea, aquí el obispo de Roma contra el obispo de Constantinopla, no solamente es un asunto de creencia, es un asunto que también empieza a imponerse el poder político, el poder de influencia, el poder incluso militar de los dos. Es como entender eso, ¿no? Justamente de que el cristianismo, al adherirse al imperio, adquiere su estructura. Y justo como dices, o sea, y esa estructura es política. Entonces el cristianismo ya, literal deja de ser una onda de Jesus, acá Time, y ya entra totalmente en el juego del poder político del imperio romano. Exacto. Entonces ahí ya es cuando se vuelve ya... Bueno, como los comienzos de la parte malvada, ¿no? Ya del... Sí, que se perduró así como que fue siglos y siglos, ¿no? Sí, fue perdurando, fue permeando, fue generando esta idea de los... O sea, de cuando cae el imperio romano empieza la idea de los reyes, que es lo que sigue, y está la iglesia, esto que sobrevive al imperio romano, o sea, creo que es de la herencia. Sí. Cae el imperio romano, desaparece, y lo que sobrevive es la iglesia católica, con este poder bueno, valga la razón, con esta capacidad de poder establecer la relación de poder entre ellos y los reyes o la gente que gobierna una nación, dándole legitimidad a partir de un punto sacro, ¿no? De decir, los dioses son conectes de Dios, ¿no? No, y ahí también, o sea, y ya también lo que pasa después de cómo se adopta ya el discurso de Constantino, porque en sí, en general, Constantino sí puso sobre el mapa, digamos así, del imperio a la religión cristiana, pero ya después cómo se empiezan a disputar, porque, por ejemplo, ahí sí está bien interesante de que como tal a Constantino lo bautiza uno que se llama Eusebio de Nicomedia, que es como, que pertenece como a otra rama del cristianismo, pero... El gran problema es que ya muchos siglos después, cuando la Iglesia Católica ya está acá mega consolidada, es así como de una onda de, ¡ay, maldita sea! Quien oficializó la religión cristiana, o sea, y quien lo bautizó pertenecería a una tradición que ahorita no es la católica, que muy probablemente sea la ortodoxa. Entonces es como una onda de, ¡ah, maldita sea! ¿Qué hacemos? Entonces que ahí se hicieron un documento que se llama La Donación de Constantino, que de hecho lo crearon otros papas después, de que fue como una onda de que el que entonces era el obispo de Roma, que sería como el papel de papa, que se llamaba Silvestre I, crearon un documento acá como falso, falsificado, acá, en el que decía que ese Silvestre I, ese papa, fue el que lo había bautizado, y que de alguna manera que Constantino había escrito como una enmienda en la que le encomendaba a ese obispo y a esa tradición de la iglesia como todo su poder y toda la hegemonía de la religión. ¡Qué malvado! Y que ya después fue justamente mucho más adelante cuando se dieron cuenta así de un momento, o sea, esto no es la letra de Constantino. Esto nunca pasó. De hecho, búsquenlo como tal, La Donación de Constantino, porque está interesante en ese sentido de que ya después empieza a subir esa disputa ya de la iglesia ya consolidada como poder, ¿no? Así como de quién se queda con el discurso de Constantino. Entonces, para la iglesia católica se vuelve un problema que como tal, o sea, en un sentido también apoyó a los ortodoxos. Para los ortodoxos, Constantino es un santo. Es un santo, ajá. Entonces, y también como en ese sentido, maldita sea, no lo bautizó un católico. Entonces, ahí créense un documento donde diga que sí. Sí, y es eso, o sea, poniéndolo como, en un what if, o sea, seguramente en otra realidad, si ustedes siendo católicos o los países latinoamericanos siendo católicos, sí se mencionaría o se retomaría en la historia de la catequesis y demás, el periodo de Constantino, cuando se fundó la iglesia y pero como es un momento incómodo, pues queda totalmente anulado. Pues de hecho, es curioso, ¿no? Porque incluso cuando se da la enseñanza católica a las personas, nunca se trata cómo es la fundación de la iglesia. O sea, es como Jesús llega, muere, va al cielo y de repente todos ya estamos
estábamos gritando aquí aleluya. Que a mí es lo que me sorprende y es... Bueno, o sea, de que yo fui en la escuela religiosa así desde la primaria. Ajá. Y sí es chistoso justo, o sea, yo sí tengo muy claro el momento de ese tema de catequesis en el que llegaban y te decían, ustedes se preguntarán por qué la iglesia se llama católica apostólica romana. Que es una gran pregunta. Ajá, sí, los romanos fueron los que mataron a Cristo. Ajá. Y lo que me acuerdo fue que es la primera vez, o sea, yo tenía como 10 años, pero fue la primera vez que noté, o sea, que alguien cantinflea, así como que solo, pues porque pues el emperador y la piedra y Pedro y había una piedra y dijo Pedro, la iglesia y el papa y ahora somos romanos. Y es como, ok. Ajá. Pero en sí, o sea, es eso, nadie lo explica, pero siempre, o sea, sí tengo muy claro ese recuerdo de cuando en catequesis te quieren explicar el romano del apostólico romano. Ajá. Y nomás es como, pues, bla, 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 y Pedro y el Vaticano y piedra significa Pedro. Y con eso que es, o sea, te imaginas que será como una historia bien lineal acá, ¿no? Así de, no, pues sí, ya acá, y Pedro le entregó acá y ya él fue el primer papa, bueno, así como considerado como tal como ese papel, y ya lo fue pasando por generaciones. Y todos fuimos felices, ¿no? Ajá, no, o sea, estuvo lleno de conflictos, diferencias, de la parte perseguida del cristianismo, la parte que se vuelve oficial y comienza a volverse malvado y poderoso. Uh-huh. Sí, claro, es algo que fácilmente puede generarte confusión. Uh-huh. O sea... Y sí, o sea, en catequesis ese brinco de 300 años de estamos siendo perseguidos y comiendo por leones no existe. No existe. Como, y Cristo le dijo a Pedro y Pedro fue el papa y ahora todos somos cristianos. Y ahora aquí está bien interesante en ese sentido, como por qué para la iglesia católica, ya como tal, o sea, católico en la actual, se vuelve incómodo Constantino, justamente porque, o sea, hablando de siglos, ¿no? Primero por este origen, ¿no? Como que... Es que yo viendo como que el obispo de Roma y toda la tradición que ahora le diríamos como católica no estuvo tan cercana a lo del desarrollo de Constantino, como que estaban medio ahí un poco todavía perdidos. Ajá. Y no estuvieron tan cercanos a como todo ese desarrollo. Como este inicio. Ya fue hasta que ya se dividieron los poderes y sí, o sea, ser el obispo de Roma, pues ya eras la capital del imperio, entonces eso automáticamente te volvía poderoso, ¿no? Pero como en un sentido de que, ¿cómo se llama? O sea, es que después terminaría el Imperio Romano. Y toda la parte que se salvó de Constantinopla, eventualmente pasaría a ser el Imperio Bizantino. Ajá. Y eventualmente del Imperio Bizantino surgiría como esta división de... Está el obispo de Roma y está el obispo del Imperio de Bizantino, que se vuelven los dos más poderosos y que eso lleva justamente al cisma de Occidente y Oriente, que es cuando ya se dividen entre católicos y ortodoxos. Formalmente. Pero, y eso ya mucho tiempo después, o sea, literal, ¿de cuándo es el...? O sea, es como de los primeros miles, ¿no? Es sí, el cisma, según yo, es en el año 1000 más o menos, el cisma. O sea, pues ya estás hablando de 1000 años después. Sí, o sea, 700 años después de la muerte de Constantino. Y como un poco de esa onda de por eso se vuelve incómodo, porque yo decía, ay, es que él era del Imperio Bizantino. O sea, es lo que eventualmente llevó al Imperio Bizantino y que ahorita son los ortodoxos. Entonces, por eso no es como que tan cool hablar de Constantino en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica. Sí, estás hablando de 700 años después. Ajá. Pasó el cisma de Roma, o sea, es 1054. El gran cisma, sí. ¿Qué es esto? O sea, ya el imperio ya dejó de tener todo ese poder y el poder de los cristianos ya se consolidó de una manera tan grande que hay tantos choques en las maneras de ejercer ese poder que oficialmente se tienen que, pues, separar las... dividirse. A mí sinceramente me caen mejor los ortodoxos. Tienen como más caché, ¿no? Sí. Son mucho más Joe acá. A mí su bling bling está increíble, padre, ¿verdad? ¿no? Y los templos, por ejemplo, hay un templo por aquí en Polanco. Bueno, más arriba es como el único templo ortodoxo que hay. Ajá. Y la verdad, o sea, bueno, también es porque estamos acostumbrados a entrar a templos católicos. ¿No? Pero entrar a uno ortodoxo, pues es muy distinta las representaciones y como los ritos que hay, esto que tienen como su sección de velitas y vas y pones una velita y pides un deseo. Y todo el atrio es totalmente diferente y tiene como una justificación detrás y la ceremonia es distinta. Entonces, o sea, están padres los ortodoxos. Sí, y es, por ejemplo, lo que habías mencionado en el video de los Romanov, ¿no? Como que, y también es todo muy dorado, ¿no? Es muy bling todo bling. Super bling bling. Pero hay una justificación para el blingness, ¿no? O sea, que la onda de oro era como para justificar, como para representar que alguien era divino, ¿no? Como esto de que brilla, como que refleja, no refleja la luz. Así es. Como que emana luz. Exacto. Refleja la luz. Sí. Entonces sí está interesante cómo eso lleva a esas
aquí se dan como los primeros pasos para ese posterior desarrollo del cristianismo ya como lo conocemos. Porque, o sea, yo también ahí investigando yo también era como, ¿qué significaba ser, o sea, la palabra católico en ese contexto? No en el actual, que ya piensas en... En el Papa, en el Vaticano. Ajá, sí. No, pero o sea, que de las distintas divisiones que había ahí, como incluso en el periodo en el que eran perseguidos, el usar católico es como derivación de una palabra griega como para decir universal, pero en un sentido de que era como la buena, digamos. O sea, como de que por ahí estaban surgiendo otras divisiones, pero la que originalmente había entregado como Jesús y con todos los apóstoles era como esta. Entonces, ahí decir católico era como decir que era los originales. La chida. La estándar. La versión estandarizada. Ajá. Pero ya después ese discurso de lo católico se lo adoptan a partir de los obispos de Roma, que eventualmente se convierten en el Papa, que eventualmente ya fundan la Iglesia Católica tal y como hoy la conocemos, y que eventualmente se enemistará con los ortodoxos, que eran más del lado oriental, a partir sobre todo del Imperio Bizantino hacia allá, ¿no? Sí. Pero ahorita ya no son besties, así... Ahorita, de hecho, estoy bien curioso ahorita, sí, regresando a Papa Time, porque nunca hay suficiente papa. Pues antes de que llegara el Papa aquí a México, se quedaron de ver el Papa ortodoxo y el Papa católico en Cuba. En Cuba. Para algo que no había pasado en cientos de años. Sí. Porque ha habido guerras declaradas abiertamente desde los dos ejes. De hecho, el Papa ortodoxo, pues siendo Rusia, estando en la zona rusa principalmente, pues políticamente estaba más asociado al comunismo, más asociado a estar contra natura, a lo que se estaba estableciendo el Papa romano. Y ahorita como que esas diferencias ya se disolvieron, ya no tienen sentido. Y se llegaron a encontrar y a platicar que tenían muchas cosas en común. Sí, yo ya no le... Está muy interesante. ¿Sí? Lo que pasó en esa reunión, ahorita en Cuba hace 2 semanas, en la que los dos papas acordaron que, pues en efecto, o sea, hay bienes universales, hay formas del bien y del mal universales que las dos ramas conciben de la misma manera, y que los dos tendrían que trabajar como en función de eso para tener como un mundo más agradable. O sea, y es lo que esperas que digan 2 líderes religiosos cuando se encuentran, pero políticamente es algo, es algo muy, muy, muy extraño. Muy fuerte, o sea, en serio, cientos de años habían pasado antes de que los dos papas se tomaran de la mano. Oye, pero cuando eran los tiempos de la Unión Soviética y el comunismo así a todo, ¿el Papa ortodoxo en dónde estaba o qué? Sería como padre investigar eso, porque todas esas naciones, pues sí, pues dejaron o sea, pero había religión ortodoxa pues sí, ¿no? En la onda comunista, pero no era como toda la onda y de que ya no hubiera religión. Por ejemplo, que ya medio lo hablamos justamente de cuando está Juan Pablo II bailando sobre la tumba de Lenin, que también tiene muchos esos propósitos, ¿no? Porque es así como o sea, que gane el comunismo también implica que gane la iglesia ortodoxa. Entonces... Por eso también estaba ahí listo ahí para el round de Juan Pablo. Sí. Ajá, sí, claro. Era como los dos tenían bandos. Sí. Sí, obviamente, no sé, tú le dices a los católicos, esos ortodoxos son unos malditos. O sea, incluso de niño, y estaría padre que incluso en el chat nos platicaran acerca de esto. O sea, yo la primera vez que supe que había ortodoxos, o sea, dijeron, son católicos ortodoxos. Y así como, pues, ¿cómo? Ya, ¿cómo? Y veías al Papa. Normalmente son como que más de tener barba acá cool. Y un sombrerote. Sombrerotes con águilas y cosas doradas. Y un buen de cadenas acá como... ¿Qué es como rapero? Sí. Y como que son acá más rudos, ¿no? Hasta los ves y dices, ay, guau, esto parecen acá que son como malos, ¿no? Como que son más rudos. Y al mismo tiempo tiene esto de se ve más solemne, ¿no? Se ve más imponente que los ortodoxos que digamos, los católicos. Bueno, quién sabe, porque este Papa le ha quitado así como el bling bling, ¿no? Pero también el Papa tiene su sombrero acá de velero y... Sí. Y sus togas gigantes, y su báculo acá de Saruman y todo. Sí, que depende de qué tan siniestro te quieras ver. Por ejemplo, Benedicto sí le echaba ganas a su atuendo malvado, ¿no? Sí, todo. Sí. Él sí asumía todo, sacar las cosas, los gadgets papales, ¿no? Sí, así, mi sombrerote de 1 metro. Sí, exactamente.
Pero sí, o sea, estaría que bueno que algún día tratáramos justamente ese tema del cisma. ¿No? Bueno, del cisma como tal. ¿Y qué pasó con el otro lado? O sea, ¿qué pasó con el lado Porque ahí Oriente? eso está interesante, ¿no? Y de hecho fue como una de las grandes peticiones ahí en la gente en el video. Como que les interesó saber justamente qué pasó con eso del cisma. El gran cisma. Y sí estaría interesante tocarlo porque es justamente qué llevó a esa... Porque de las divisiones que ha tenido el cristianismo... Digamos, después viene la protestante, pero por eso es el gran cisma, porque es así como la primera o la más grande división que ha existido en el cristianismo. Ajá. Entonces, sí, justo lo que dices, y también enterarse del lado ortodoxo, porque nosotros estando acá como que no sabemos mucho, ¿verdad? No, o sea, no te enteras mucho de qué pasó. Estaba leyendo ahorita en el chat que los ortodoxos en Rusia habían sido perseguidos. En Rusia, o sea que sí, más bien fue eso, sobrevivió a partir de la persecución. Entonces, como que aparte está padre su historia, entonces, de supervivencia en el lado oriental europeo. Ajá. Para ir viendo eso. Sí. ¿Qué más? Están diciendo todos que sí, el papá es más imponente, los atuendos más imponentes. Benedicto, su cara no le ayudaba nada. Pues no, eso se podía ver acá súper siniestro. Súper malvado. Parecía Palpatine. Así es. Sí, sería interesante ver qué pasó con ellos, la persecución, cómo es que han sobrevivido, incluso como cuáles han sido sus... Pues sobre todo, ¿no? Al caer el Imperio Romano, al caer los Romanov, pues también se cae... El Imperio Romano y los Romanov. Digo, el Imperio Romano, el Imperio Ruso. Ajá. Al caer el Imperio Ruso, pues también esta institución pues pierde todo. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo sobreviven hasta hoy? ¿Qué papel tienen? ¿Y qué contrapeso tienen? Sí, por ejemplo, Lenin también se puso acá... Creo que no. O sea, cuando se fueron los Romanov también yo creo que... También le dijeron bye a los bling blings de los ortodoxos, ¿no? Ahí sí, la verdad, no sé. Sí, no, y aquí también... No sé qué pasó. Ahí sí es como de wow, o sea, sí, eso no, tampoco no he pensado que hay... ¿Qué fue de los ortodoxos? Porque, bueno, claramente siguen hasta nuestros días. O sea, sí debe tener una gran historia de cómo ha sobrevivido la comunidad. Sí, y pues bueno, ya eso sería como justo en resumen, ¿no? Ya como para terminar justamente la reflexión, pues eso, ¿no? O sea, estos primeros pasos y transformaciones se dan... con Constantino y pues su papel en ese sentido sí es como determinante. O sea, su influencia es tremenda en ese sentido y va a influir en lo que va a pasar con la religión cristiana siglos después. Sí, ¿no? Lo que ha pasado 1300 años más adelante, 1700 años más adelante y lo que seguirá pasando. Sí, y por eso ya respecto de la pregunta, como retomando cómo era la pregunta de cuál fue la influencia en el catolicismo, se expande, o sea, es en el cristianismo en general. Porque a partir de ahí van a surgir todas estas divisiones, grupos de poder, corrientes que darán la idea de lo que es el cristianismo hoy en día, ¿no? Y ya como esta parte también política, que ya no solo ligado como a la cuestión de la religión, sino que también eventualmente se tomará esa creencia para convertirse en una institución. Sí. Como... en un poder. ¿Y cómo distinguir eso, no? O sea, nosotros no nos metemos justo en esa parte de la... Ajá. O sea, de la creencia o de si la gente cree o no. O sea, eso es siempre como de cada quien y respetable. Ajá. Pero la parte histórica, política y de cómo se van desarrollando estas cosas, pues sí, siempre es interesante. Sí, siempre es bien interesante, ¿no? Sí, es algo muy interesante porque tiene influencia en todo y en todos y en todos lados. Sí. Así es. No sé si quiere pasar así rápidamente. Sí, la sección de preguntas. Por ahí nos dicen que estaría padre un video sobre Lutero y el calvinismo. Que sí. De hecho, sí, ¿verdad? Sí. Porque es también de otro de los grandes, de que vienen a cuestionar como el dogma del catolicismo. Así es. Entonces, estaría bueno. Y también se crea como otra subrama, ¿no? Sí. Que son que los protestantes. Los protestantes. Ajá. El protestantismo. Y que esto es más adelante, ¿no? Ya, esto del gran cisma es en los miles, o sea, en el 1054. Y lo de los protestantes es más adelante, ya todavía siglos más adelante. 700, así aventándome la aproximación. Sí, es también ya Inglaterra diciendo al demonio con el Papa, básicamente. Por ahí nos ponen información de Wikipedia que en resumidas cuentas dice que Stalin durante su mandato como que le vio la utilidad en tener religión y pues como que le deshizo el paro acá a los obispos y sacerdotes. Ajá. Como para que se perpetuara la religión, ¿no? Sí. Aquí
Daniel Valentine Black nos dice, la onda luterana, el cristianismo da para meses de videos. Sí, hemos hablado ya varias veces. Sí, ¿verdad? varias veces. Sí, o sea, contando todos los de los papas. Ajá. O sea, de los papas que mandaron a Dios al diablo, el cónclave, la Semana Santa. Están los dos de la Iglesia Católica. Todos los de Apostólica Romana. O sea, dos partes de esto. Están los de Cruzadas en nombre de Está Dios. todo un bloque de cruzadas. O sea, está, bueno, obviamente ahorita ya está Constantino. ¿El Patriarca Pérez? Está la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Ajá. O sea, que también son Que eso sus intentaba videos. hacer todavía con otro cisma, ¿no? El cisma mexicano, pero pues como todo salió súper chafa. Súper chafa y no pasó nada al final. El cisma mexicano. Sí. O sea, hay bastante de que agarrar. De hecho, si se meten a nuestro canal de YouTube, ahí hay una Sí, sección que se deberíamos llama... hacer toda una sección de... No, hay una lista de Ya reproducción que tenemos se acá llama Historias de muchísimos Religión, videos, sí. donde pueden encontrar todos estos videos metidos en una sola lista de reproducción para que tengan acá su super rush de historia de la religión, de las religiones. Ajá. Pero pues siempre, ¿no? Como que sí nos hemos metido mucho pues a lo que es el catolicismo y pues por la lógica de la influencia que ha tenido y por nuestra naturaleza occidental también. Sí, y que como siempre hemos dicho, ¿no? Como la religión así, desde el punto de vista histórico, siempre es divertida. muy sí, interesante. siempre es algo donde vale la pena profundizar. Ahí nos dicen que los caballeros guadalupanos, sí, justamente, Sí. es parte. Nos preguntan, por ahí nos hacen de preguntas de una serie, ¿no? Que se llama... ¿Algo de Da Vinci? Ya no alcancé a ver muy Sí, bien. yo tampoco ya no alcanzo a leer. A ver, vamos a ponerlo arriba otra vez. Los caballeros guadalupanos, jajaja, los guardianes del universo. Lo recuerdo bien. Pues simplemente una enorme base. Preguntas de o algo referencias. así como para... Sí, sobre el sí. video y en general, Sí, en su a momento. la comunidad que tengan. ¿Y Constantino vivía en Constantinopla? Constantino vivía en Constantino. No, o sea, de hecho, se nombra después, pero pues sí ocurre eventualmente en esos años. Ah, ok. ¿Recuerdan el trabalenguas del arzobispo de Constantinopla? Ajá. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolarizar. O una cosa así decía. Ok, pues la gente está poniendo muchos corazoncitos. Asumo que entonces no tienen muchas preguntas. ¿Cómo reconocieron? Nos pregunta ¿Cuándo? Nelson Lepe, ¿cuándo reconocieron los países latinoamericanos el catolicismo? Pues desde que los conquistaron, yo creo, ¿no? Sí, de hecho, más que reconocerlos, como que... Ajá, como que Los se los blancos. impusieron a Sí. madrazos. Se impuso y al paso de las generaciones ya se estableció como algo cultural y simplemente se fue amalgamando con las culturas, bueno, Sí. con las tradiciones y culturas que aquí ya existían. Ujú. Sí fue, de hecho es curioso, o sea, cómo se dio el catolicismo en América, que es muy diferente a cómo se dio en el resto del planeta y cómo se sumó a la cultura. Mauro Cabrera nos dice, ¿les gustaría hacer un video sobre los mejores presidentes de América Latina? Saludos desde Uruguay. Ah, pues porque Pues- vive en Uruguay. La lista la acapararía ¿Por qué? México, ¿no? Así. ¿Los de los mejores? Así es. ¿Podrías poner uno de México en esa lista? Así Ah, como en un top Cárdenas. 10. Bueno, Lázaro Pones a Cárdenas. Cárdenas, pones a... ¿Benito? no, pero pues, tampoco irte tan atrás. ¿no? O sea, como del siglo XX. Siglo XX, ajá. Siglo XX. Siglo XX. Pues- Pones a Evo Morales. No, Evo No, Morales. inventes, Evo Morales. Morales. Sí, justo nos pregunta un uruguayo, porque pues sí, aquí tienen a su presidente Sí. sabio, ¿no? Bueno, expresidente A en su ese momento. expresidente sabio. ¿Cómo Así se no se llama? vale. ¿Mujica? Ajá. Ajá. Sí. Sí, así no se vale hacer esa pregunta cuando ya tienes el número uno así Ajá. en tu top. Acá que... Un presidente que es más sabio que Yoda, al parecer, ¿no? Ajá. Que acá... Y más humilde que Jesus. Ajá. Y que aparte se puede fumar un porro de marihuana acá. Te puede dar un ride acá en su bocho. Mientras con su porro, sí. Pasarte un porro. Sí. Mientras te dice algo muy sabio así, de la vida. Ay, ¿qué dijo? Claro. Pero bueno, a ver, vamos a... Se está mofando de nosotros. Salinas de Gortari. Maduro. No, hombre, ahí nos... Dios Es que sí, Ordaz, ¿no? pues, No, sí, sí, más, sí. más bien México de los Chávez. peores, De ¿no? los Bueno, malvados, ¿no? Bueno, sí, que también hay competencias, sí. Las dictaduras. Te vas a las latino- dictaduras. No, bueno, es que si te vas más En- para el sur en esas mismas temporalidad,es también dices, ay. También están súper elige malvados, ¿no? Fujimori. Oh. Pinochet. Entonces, Está cañón. sí. Ándale, Salvador Allende, sí es cierto, los chilenos tienen ahí a Salvador Allende. Ujú. Bueno, sí. Pues sí. Le va muy mal después. O sea, sí, pero es un buen presidente. Sí, eso no le sí. quita que sea un buen presidente. Porque normalmente todos los mandatarios latinoamericanos terminan mal, ¿no? En algún momento. Hay como los que les fue menos peor, digamos, Ujú. en general, o que tienen mejor cariño de
de la audiencia. Ajá. Por ahí nos dicen que Mujica arruinó todo en Uruguay, ¿en serio? Porque acá en México parece como que es la sabiduría andando, ¿no? Sí, de acá se habla así, maravillas. Sí, no, Sí, hasta hacen memes así de... Y vino aquí a algunas universidades y dio pláticas muy sabias. Muy sabias. Es que cualquier cosa que le preguntes te va a responder con algo súper sabio. Así Sí. Ok, pues creo que ya nos tenemos que despedir. Sí, tenemos un minuto para despedirnos. Muchas gracias por escucharnos. Así es, muchas gracias. Sí, a todos los que se reunieron en el Bully Podcast número 37. Les recuerdo que si estén escuchando este podcast por YouTube o en iTunes, pasen y denos una valoración, denos manita arriba, dejen sus comentarios, compártanlo y recuerden, cada semana tenemos el Bully Podcast. Sigan con las redes sociales, vean los videos, compártanlos también. Aquí seguimos. Yo soy Reinhardt. Yo soy Luis. Yo soy Antonio. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Así es. Hasta la próxima. Sí. Cuídense. Buena tarde. Y gracias a todos por escuchar. Bye.